Dentro del tema primero, hablemos la parte quinta. Hipogeos, templos de Amón y colosalismo. Los primeros hipogeos para el descanso de los monarcas, la necrópolis y templos del Imperio Medio, los escasos restos, el segundo periodo intermedio, y a continuación hablaríamos del Imperio Nuevo. Primero comencemos con una introducción histórica. El derrumbe del Imperio Antiguo hacia el 2250 a.C. parece haber sido absoluto, dando paso al llamado primer periodo intermedio, que no acabará hasta el 2035 a.C. Desde el punto de vista artístico, en este periodo se experimenta un notable retroceso de las artes en todos los distritos del país, como consecuencia de la inestabilidad política reinante, reduciéndose casi por completo los encargos artísticos en las provincias. El Imperio Medio, 2035-1668 a.C., se inicia con la reunificación de Egipto, el Egipto Bajo, el Mentuhotep II, y constituye un periodo de esplendor y prosperidad en lo religioso. Se consolidará el culto a los dioses de Tebas y la nueva capital, en particular Amón, que protegerá a los faraones, quienes no recuperarán su carácter divino. En lo artístico, lo más característico es la diversificación de las artes, que dejan de ser estrictamente funerarias y alcanzan cotas de calidad en todo el territorio. Igualmente, se asiste a una tendencia hacia una representación más realista y humanizada de la realeza. El segundo periodo intermedio, 1720-1550 a.C., vuelve a ver la caída de la figura real y la descentralización del poder. Las artes, por supuesto, se resienten con esta coyuntura. El Imperio Nuevo se inicia con la expulsión de los Hicsos y la nueva reunificación de Egipto, bajo la supremacía también de Tebas. La victoria de Amosis frente a los Hicsos introduce el concepto del monarca como jefe de un ejército profesional y, de hecho, el imperio se extendería a costa de sus vecinos, convirtiéndose en la primera potencia económica del momento. El esplendor propició la creación de cuantiosos monumentos y lujosas creaciones, siendo considerada esta etapa como una edad de oro para la cultura egipcia. Las artes mantuvieron una unidad solo interrumpida por Akenatón. Los primeros hipogeos para el descanso de los nomarcas. Durante el primer periodo intermedio, los distintos nomarcas fueron enterrándose en tumbas cerca de sus capitales, manteniendo la tipología de las mastabas, pero inaugurando una nueva, la de los hipogeos. Los hipogeos son pasajes excavados con fines funerarios en laderas rocosas, sin desarrollo externo, herederos de las tumbas rupestres del Imperio Antiguo y que se convertirían en práctica generalizada durante el Medio, llegando a su esplendor máximo en el Nuevo. Las necrópolis y templos del Imperio Medio. Las características del arte menfita no desaparecieron, por lo que se mantuvieron en el Imperio Medio, aunque bajo la influencia tebana, reflejada en los nuevos espacios abiertos y en terrazas o en los hipogeos. Del Imperio Medio, por desgracia, nos han llegado escasos restos arquitectónicos, mal conservados por haber sido construidos en adobe o reutilizados. Mentuhotep II, de la dinastía 11, levantó el complejo funerario novedoso en Deir el-Bahari, cerca de Tebas, y bajo protección de los dioses de esta ciudad, Hathor y Ra. En el centro se situaba una estructura piramidal, rodeada de terrazas con pórticos y columnados. El santuario principal se unía mediante una calzada ascendente y descubierta hacia el templo del valle. En su interior se situaba una sala cuadrada de columnas que daba acceso a través de un patio a la sala hipóstata. En el fondo se situó la tumba hipogea del faraón, con nichos para las principales princesas reales, sacerdotisas de Hathor. Las dimensiones de la estructura y sus espacios abiertos recuerdan al recinto de Zoser y a los templos solares. Flanqueando la avenida de entrada aparecen los primeros pilares osiriacos, en los que el faraón se personifica con este dios, adosado a un pilar. También aquí aparecen los primeros,
mal llamados capiteles atónicos. Alrededor del templo y después de un bosquecillo se extendía la necrópolis, con tumbas excavadas y sin decoración. Y a su lado levantaría Hatshepsut, ya en el Imperio Nuevo, su propio templo imitándolo, pues el templo de Mentuhotep supuso un avance arquitectónico clave que responde, además de su colosalismo y funcionalidad, a un cambio de mentalidad. Se relaciona con la naturaleza y se abre a sus visitantes. Durante la dinastía 12, que traslada la capital de Menfis, asistimos a una recuperación de las pirámides clásicas, en detrimento de los hipógeos, que no se volverán a usar como tipología de enterramiento faraónico hasta el Imperio Nuevo, y fueron levantadas en elementos poco perdurables, por lo que pocos restos son los que quedan de ellas. Son una excepción a esta regla las pirámides de Amenemhat I y de su hijo Sesostris I, que levantaron pirámides con buena parte de su núcleo en piedra y cuyos templos funerarios no presentaban novedades, excepto la colocación a lo largo de la calzada de pilares con estatuas del faraón. En el resto de pirámides los núcleos se hicieron con adobe y las cámaras funerarias se trasladaron al interior de la roca con complejos sistemas de galerías, en un intento por protegerla de los ladrones. Es el caso de la pirámide de Sesostris III, que es considerado como el faraón más relevante del Imperio Medio, y en cuya época se desarrollaron ya los rituales funerarios llamados textos de los sarcófagos. Su pirámide se erigió en Dahsun y se rodeó de un extenso complejo que incluía otras 7 pirámides satélites. Su hijo, Amenemhat III, construyó la denominada Pirámide Negra, muy monumental, pero también muy deteriorada. Obra también de Sesostris III es la espléndida edificación del complejo funerario de Abhara, una segunda pirámide, también de adobe, rodeada por un enmarañado templo, palacio, capillas y patio, que fue calificada por Heródoto o Estrabón como el laberinto. Las tumbas hipogéas del Imperio Medio dan fe de la popularidad de este periodo, de la creencia en la eternidad de los monarcas egipcios, y muestran gran variedad de formas, materiales, profundidad y decoración. Su monumentalidad se centra en el exterior, con entradas sostenidas mediante pilares protodóricos o columnas lotiformes frente a la simplicidad de los interiores. Destacan la tumba del príncipe Sirempowe II y la necrópolis de Beni Hasan, que atesora decenas de tumbas hipógeas con magníficos ejemplos de columnas en sus entradas. El definitivo centralizamiento acabaría con la construcción de fastuosos hipógeos para los monarcas, nomarcas. Apenas quedan restos de los templos del Imperio Medio, pero su importancia revela la progresiva preeminencia del clero frente al faraonato. Sesostris I levantó muchos a lo largo del camino entre Egipto y Nubia. Reformó el de Osiris de Abydos y el de Atun-Ra en Heliópolis, colocando 2 obeliscos de granito rojo para celebrar la fiesta de Set. En Karnak, que se convertiría en el principal templo del Imperio Nuevo de esta época, solo se ha conservado la llamada Capilla Blanca, famosa por sus relieves, y que es en realidad un pequeño quisco peripéptero y austero de planta cuadrada con 4 filas de pilares cuadrados. Se cree que pudo servir como lugar de paso de la estatua o abarca solar de Amón durante las celebraciones de Herse. Además de los amplios proyectos constructivos ya señalados, es igualmente destacable la labor urbanizadora de esta época en centros como Kaun, ciudad crecida con trazado ortogonal a partir del poblado de la pirámide de Sesostris II. También los restos de fortificaciones y muralla, como la de Semné, son destacables. Los escasos restos del segundo periodo intermedio. El caos del periodo hizo que se generalizara la falta de encargos artísticos y la ausencia de grandes edificaciones públicas. De hecho, los faraones de la dinastía 13 se enterrarán dentro de los recintos funerarios de sus antecesores, construyendo endebles pirámides apenas conservadas. Las dinastías Hicras
siglo XV-XVI, tampoco han legado restos arquitectónicos en su capital, Avaris, puesto que probablemente fueron destruidas por los faraones del Imperio Nuevo unificado al conquistarla. Sobre el Imperio Nuevo. Las seculares prácticas arquitectónicas egipcias se verán ahora sometidas a las influencias asiáticas y a la nueva definición de la naturaleza divina del faraón, que emanaba ahora de Amón. En agradecimiento a esto de Dios, los faraones erigirán fastuosos templos, mientras que las tumbas reales serán hipogeos reemplazadas en el Valle de los Reyes. Tebas, la ciudad sagrada de Amón, los templos de Karnak, Luxor, Deir el-Bahari y Medinjau. Durante el Imperio Nuevo, Tebas continuará siendo la capital, excepto Bajo Akenatón, cuyo apogeo irá ligado con la identificación de los faraones con el dios nacional Amón-Ra y la edificación en ella de majestuosos templos destinados a honrar su culto, Karnak y Luxor en la orilla oriental y Deir el-Bahari Medinet, Abu en la occidental, en cuyas inmediaciones se asentaron las nuevas necrópolis del Valle de los Reyes y de las Reinas. Los templos del Imperio Nuevo, pensados como ciudades sacras amuralladas, codifican ahora su tipología básica de estancias sucesivas en torno a un eje axial. Una avenida de esfinges o dromos conduce el acceso flanqueado por un pilono compuesto por grandes muros trapezoidales erigidos en pareja a modo de fachada, decorados con relieves y ante lo que se levantaba obelisco o estatuas. Del pilono se accede a un patio porticado o sala ípetra para ceremonias, una gran sala hispótila y por último un pequeño santuario en la penumbra. Esta configuración aparece ya en el templo de Khonsu y restringía el acceso a su interior según estamento social. El pueblo no podía pasar más allá de los pilonos y solo los sacerdotes y el faraón llegar al santuario. Dentro del perímetro amurallado se situaba también un lago sagrado de funcionalidad desconocida, junto a grandes espacios abiertos que con el paso del tiempo y de sucesivas intervenciones se iban llenando de templos menores, capillas e instalaciones para los sacerdotes. Hablemos del templo de Karnak. Ya en el Imperio Antiguo hay noticias de un culto a Amón en Karnak, que perdurará en el Imperio Medio, Capilla Blanca. Pero ahora Karnak se convertirá en el centro religioso más influyente de Egipto. Durante las dinastías 18, con el asiento a la creencia de que el poder del faraón emana de este dios tébano, se comienza a dotar al templo de riquezas y mayores espacios, hasta el punto de que con el tiempo se convirtió en un poderoso centro administrativo, económico y cultural, que garantizaba la influencia de los sacerdotes frente al faraón. El santuario integraba 3 recintos que albergaban a la tríada tébana, el mayor de Amón-Ra y 2 menores para Mu y Motu, respectivamente esposa e hijo, además de otros templos dedicados a Khonsu, Opet y Pat. El templo de Amón se desarrolló sobre el primitivo santuario del Imperio Medio. El primer faraón del Imperio Nuevo que intervino en él fue Tutmosis I, rodeándolo de un muro erigiendo el primer pilono de arenisca, tras el que se levantó una sala hispólita de columnas parapiformes y techo de madera, desaparecida más tarde, y un segundo pilono. Su hijo, Tutmosis II, agregó un tercer pilono. Hatshepsut, por su parte, erigió la Capilla Roja, concebido para alojar la barca de Amón, otro santuario hoy desaparecido, 2 obeliscos de granito rosa y un nuevo patio y pilono comunicados con un templo de Mut, iniciado por entonces a través de una avenida sagrada flanqueada de esfinge. Tutmosis III también intervino notablemente en Karnak, levantó un nuevo pilono, la Sala de los Anales, y Akhmenu, el templo para el jubileo o sed, que es considerado como antecedente de las basílicas romanas. Amenofosis II levantó el templo de jubileo y Tutmosis IV erigió el obelisco que hoy está delante de San Juan de Letrán. Amenofosis III reformó el núcleo central del santuario, acabó la avenida sagrada de Hatshepsut y construyó un nuevo y colosal pilono como fachada del eje hacia el Luxor.
Las últimas actuaciones reseñables fueron las de Amenofis IV, que levantó el templo de Atón, una gran sala hipóstila de Setil I y una avenida de acceso con esfinges y un embarcadero por parte de Ramsés II. Aunque destaca más su gran sala hispólita con un magnífico bosque de columna, hasta 130 con diversas alturas, según las naves y capiteles papiriformes, que dan al espacio una gran sensación de angostura y oscuridad. Karnak recupera en sus sucesivas ampliaciones, realizadas en torno a sus dos ejes principales, elementos y estructuras tradicionales que cobran aquí un nuevo sentido. Las capillas embarcadero, los grandes patios, los obeliscos, todo el complejo con sus 4 grandes patios ceremoniales y sus salas hispólitas se encontraba ricamente decorado con estatuas de faraones, dioses y sacerdotes, estando además todo el conjunto policromado con vivos colores. El templo de Luxor. El templo de Luxor fue también levantado en Tebas entre la dinastía 18 y 19, sobre todo Amenofis III y Ramsés II, aunque siguiendo un claro proyecto planificado y consagrado a Amon-Ra. Se sitúa a 3 kilómetros de Karnak, del que depende y se orienta al que se une por un dromos flanqueado por 700 esfinges y una serie de capillas para el descanso de las barcas sagradas durante la celebración del Opet. El dromos, de hecho, se convirtió en un eje urbanizador que articuló a los barrios más populares y al puerto. El arquitecto real, Ameshotep, por encargo de Amenofis III, concibió un recinto sagrado al que se accedería por un pilono, anunciado por una columnata procesional con 2 filas de 7 monumentales columnas campaniformes y que daba paso al patio solar, un espacio cuadrado, porticado, rodeado por 3 de sus lados por una doble hilera de 64 columnas papiriformes. Abierta al patio se situaba una sala hispóstila denominada Amenofis III. El templo era público hasta la sala de la barca de Amón, que se traía por el Nilo desde Karnak en la procesión de la fiesta de Opet, desde donde tras 11 días retornaba por el dromos en una ceremonia clave que simboliza el ciclo de la vida con la creencia del Nilo. La decisión de orientar el santuario hacia Karnak obligó a girar el eje axial de Luxor, haciéndolo paralelo al río. Así, Ramsés II hizo preceder el templo de Amenofis II por un segundo gran patio porticado y un majestuoso pilono, adornando su acceso con 2 obeliscos y 6 colosos. Aparte de su templo en Luxor, pocos restos quedan de la arquitectura erigida bajo Amenofis III. De su templo funerario solo perduran los llamados colosos de Memnon, estatuas sedentes y que flanqueaban su acceso y se encontraban cerca de Medinet Habu. El templo funerario de Hatshepsut, en Deir el-Bahari. Para su templo funerario, separado ya en esta época de la tumba real, Hatshepsut eligió el mismo emplazamiento que siglo y medio antes eligiera Mentuhotep II, culminando de forma grandiosa la tipología del hipogeo rupestre. El santuario se accedía a través de un camino procesional y un pilono, hoy en día desaparecidos. El edificio principal, denominado Diese di Serro, tiene 3 terrazas porticadas orientadas al este, unidas entre sí por largas rampas y probablemente en su día ajardinadas. El templo no responde a la tipología clásica de los templos tebanos y aporta elementos excepcionales en la arquitectura egipcia, como la importancia de la luz y la visión en perspectiva del conjunto desde la lejanía, pues no continuaron en el arte posterior. Medinet Habu fue otro mítico emplazamiento tebano, donde se desarrollaban ceremonias de renovación de la creación ligadas a Amon-Ra y en que varios faraones de la dinastía 18 construyeron templos, como el conocido como Pequeño Templo de Amón, erigido por Tutmosis III, y Hatshepsut, períptero de pilares cuadrados. El paréntesis urbanístico de Amarna y los templos ramesidas. Durante el cisma religioso acaecido en el denominado periodo de Amarna, el faraón Akenatón introdujo una nueva original tipología de templo consagrado al dios único Atón y construyó una nueva ciudad de nueva planta, Aketatón Tele Amarna
abandonada a su muerte. Levantada en 2 años a mitad de camino entre Menfis y Tebas, es un raro ejemplo de urbanismo planificado egipcio. En ella predominaban los espacios abiertos, como pórticos, plazas y jardines, rodeados de anchas calles trazadas en retícula. La casa de Atón era un conjunto de templos en el centro de la ciudad, de los que destacaba el principal. Muy cerca se encontraba el Palacio Real, hecho en piedra, frente a la tradición de construir en adobe de la arquitectura civil. Tanto el gran templo de Amón, en Amarna, como otros muchos construidos por todo Egipto, ha permitido conocer una nueva tipología de templo en la que los espacios abiertos sustituían a los cerrados y en penumbra. La experiencia de Akenatón no continuó a su muerte y el culto a Amón fue restablecido por Tutankamón. Tras él se abre el llamado periodo Ramesida, que con capital en Pi-Ramsés, en el delta, dio a Egipto faraones tan importantes como Seti I, Ramsés II y Ramsés III. Hablemos de ellos. Seti I. Además de ampliar Karnak y Luxor y hacerse enterrar en una bella tumba en el Valle de los Reyes, construyó un conjunto funerario monumental en la mítica y venerada Abidos. El templo de Seti I, de fachada porticada, se erigió especialmente con 2 salas hipóstilas y en él destacan sus 7 capillas axiales. El cenotafio, denominado Osireion, es una falsa tumba de Osiris, concebida como una isla artificial rectangular semisubterránea, con 2 hileras de pilares graníticos y sobre las que se colocó un cerro arbolado, característico de los santuarios consagrados a Osiris. Ramsés II. Este desarrolló una política constructiva de dimensiones colosales, con una clara finalidad de propaganda de su imagen y sus triunfos. Además de reformar y mejorar Karnak y Luxor, erigió 2 templos funerarios en Abidos y Tebas. El último, al que Champollion bautizó como Ramesseum, es de planta rectangular y responde al modelo de la Casa de los Millones de Años, el templo de Abidos, y al del templo de Amenofis III. Un pilono, a modo de fachada, desviado del eje por orientarse a Luxor, da acceso a un patio ceremonial en el que se colocan 2 estatuas sedentes del faraón. Un segundo pilono anunciaba a su vez un segundo patio, con pórtico de estatuas osiriacas, una sala hispótila con una cubierta pintada de estrellas, representando la bóveda celeste. En sus inmediaciones se situó el Palacio Real. Y por último, Ramsés III. Eligió también Medinet Habu para levantar su gran templo jubilar y funerario, rodeado por una muralla que además englobaba a los templos de Tutmosis III y Amenofis III, y con una monumental puerta de acceso, flanqueada por 2 torres cuadradas que recuerda a las fortalezas orientales. El templo sigue la estructura clásica, con un pilono que da acceso a un patio ceremonial porticado con colosos del rey. Una rampa conduce al segundo pilono, que se abre a otro patio que anuncia la sala hispónica, con 12 columnas palmiformes, rodeadas de cámaras dedicadas al culto de familiares y divinidades. A la muerte de Ramsés III, el templo se transformó en el centro administrativo de los sacerdotes de Amón. Los espeos colosales de Abu Simbel. Los espeos, son cuevas en griego, son los edificios funerarios que combinan las tipologías de templo e hipogeo, habitualmente con fachada esculpida, y el interior excavado en la roca. Cuando parte del templo sobresale de la roca se denominan hemísperos, caso de los ejemplos paradigmáticos de Eir del Bahari. Ramsés II mandó excavar en Abu Simbel 2 magníficos espeos y los dedicó a los 3 grandes dioses, Ra, Amón y Pat. El templo mayor está dedicado a estos dioses y asimismo con una imponente fachada en forma de pilono de 33 metros de alto por 38 de ancho y custodiada por 4 grandes estatuas sedentes de ejecución algo tosca que representan al propio Ramsés, entronizado con el nemes y la doble corona. El interior responde a la tipología tradicional de vestíbulo, cámaras para ofrendas, almacenes para juar, etc., y sus sucesivas dependencias van disminuyendo en altura y tamaño a medida que se acercan al santuario, en el que cada 20 de febrero y 20 de octubre los rayos del sol penetran.
El templo menor está dedicado a Thor y a Nefertari, su esposa real favorita. La fachada está decorada con 6 colosos de igual tamaño, 4 representando a Ramsés II y 2 a Nefertari, caracterizada como Hathor. Y por último, hablemos de la necrópolis rupestre del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es la necrópolis real de los faraones de la dinastía 18, 19 y 20, excavada en la ladera de la cordillera oeste de Tebas. Fue Tutmosis I el que decidió poner su tumba en ese lugar, en un intento por protegerla de los saqueadores, que para aquel entonces ya habían profanado los enterramientos de las pirámides, cosa que tampoco se iba a lograr a pesar de que no tenían ningún tipo de fachada externa y estaban disimuladas entre las rocas. El segundo motivo que impulsó la excavación de estos hipógeos fue la progresiva creencia durante el Imperio Nuevo en la concepción osírica del más allá, en la que estos simbolizarían el viaje por las tinieblas antes del Renacimiento. Al mismo tiempo, la separación de las tumbas respecto a los templos funerarios en el valle fue impulsada por el creciente poder adquirido por los sumos sacerdotes. Además, las tumbas del Imperio Nuevo dejan de incorporar las necrópolis adyacentes para las esposas, familiares y altos cargos, razón por la cual existe un vecino Valle de las Reinas. Tras el hallazgo de la portentosa tumba de Seti I en 1817 por parte de Bersoni, el hecho más significativo fue el descubrimiento en 1922 por Howard Carter de la tumba intacta del enigmático Tutankamón. La construcción permanente de tumbas en estos valles hizo que surgiera un poblado para los artistas, denominado Deir el-Metinat, que cuenta con planta regular y está rodeado por un muro.